mesa, porque además vino especialmente, y lo vamos a presentar, a Carlos Trabulsi. Él es director general de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, bienvenido, muchas gracias por haber venido, ¿cómo estás? Nada, al contrario, es un gusto estar con ustedes y festejando el inicio de Muchas este nuevo medio. Sí, totalmente. Estamos nuevos ya en nuestra segunda semana al aire, pero felices, ¿eh? Afortunados somos. La verdad que la pregunta tiene que ver con esto y va al hueso. ¿Por qué es tan difícil hablar con un ser humano cuando se hace un reclamo? La verdad que tenés razón, es muy difícil y es algo sobre el cual nosotros en la Dirección General venimos trabajando mucho. A partir de la pandemia avanzaron toda la digitalización en los sistemas de las empresas, de la comercialización fundamentalmente, y por distintos motivos, fundamentalmente por bajar la cantidad de personal, empezaron con la inteligencia artificial a manejar todos los sistemas, pero eso siempre termina en un perjuicio a los consumidores. Y fundamentalmente a los consumidores adultos mayores, que tienen grandes dificultades en poder amigarse con la tecnología. Bueno, pero viste que también los adultos mayores quizás prefieren hacerse presentes. Quieren la presencialidad. ¿No? Van al lugar y reclaman ahí. Quieren la presencialidad, pero el tema es que cuando vos vas y querés reclamar a alguien, por ejemplo, te encontrás en los bancos que para no tener personal de atención al público, el de seguridad, que está vestido con el uniforme de la empresa privada, tiene todo una cantidad de protocolo de respuesta y te da la respuesta. Ahora, si es lo que vos querés, no sé, pero él te va a dar una respuesta. Cuando vos querés avanzar, ya no hay con quién hablar. Te dice, no, entre por el teléfono o vaya al cajero automático y haga toda la transacción ahí. Si siempre te terminan de derivar en una máquina. Te terminan de derivar desde lo presencial y también hay una cierta burocracia digital claro, que se produce. Y eso está mal. Ajá. Eso está mal, porque en la cadena económica el eslabón más importante termina siendo el consumidor. Y el consumidor nosotros lo hemos definido que es el rostro humano de la economía y como tal tiene que haber una respuesta clara, precisa, seria a ese consumidor. No se lo puede tratar indignamente y la falta de información y el no trato humano termina siendo un trato indigno. Es decir, que y eso es sancionable. Se siente vulnerado en sus derechos. Pero lógico, no solamente vulnerado en sus derechos, sino ese trato indigno donde vos te encontrás al final con una máquina y no tenés a quién hablarle. ¿Pero cuáles son nuestros derechos? Claro. Bueno, tenemos derecho fundamentalmente a recibir una información clara, precisa, de todo lo que nosotros queremos comprar o en lo que estamos en una relación de consumo. Eso es fundamental. Segundo, a que las cláusulas de todos los contratos que firmemos sean claras, que no sean cláusulas abusivas. Y si hubiera cláusulas abusivas, siempre se está a favor del consumidor. Esas cláusulas se tienen como no escritas. Pero claro, el consumidor tiene que saber que esto existe. Pero también el trato equitativo y el trato digno que merece la persona. Y si no se lo trata adecuadamente, está la figura del trato indigno. Y eso es sancionable. Es decir, con 3 elementos muy básicos, que es información, cláusulas no abusivas y trato digno a las personas, uno tiene más o menos todo un andamiaje de sus derechos para llevar adelante en todas sus relaciones de consumo. Es justamente lo que contempla, ¿no?, la ley de defensa del consumidor, claro, como daño directo. Claro. A ver, el daño directo es una posibilidad que hay dentro del proceso sumarial que se abre cuando una persona denuncia. Por ejemplo, una persona denuncia o un trato indigno o una falta de información o un error en el producto que le dan o que no le respetan la garantía. Hace la denuncia, una vez que hace la denuncia tenemos una primera etapa donde hay una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación les adelanto que tenemos un 86% de acuerdos positivos. Estamos trabajando mucho con la docencia. En estos 2 años y medio hemos hecho mucha docencia fundamentalmente en las empresas, haciéndole entender que es mucho más fácil fidelizar al cliente, claro, que pagar una multa muy importante.
que al gobierno de la ciudad no le interesa recaudar, pero sí le interesa que la gente no tenga que denunciar porque es bien tratada, ¿sí? Entonces, frente a eso, tenemos un alto índice de acuerdo. Los que no acuerdan pasan a un proceso jurídico donde se le imputa a la empresa, al proveedor, lo que el denunciante manifestó, tienen su descargo, y si en el descargo no ofrecen pruebas o las pruebas que ofrecen son inconducentes, se sigue adelante con la disposición final. Y en esa disposición final se puede reconocer un daño directo, que es el daño inmediato que sufre la persona cuando no se le devuelve el importe, cuando no se le cambia el producto, cuando no le satisface sus necesidades como consumidor, pero no el daño punitivo, es decir, no tenemos capacidad de generar indemnizaciones para el consumidor. Esto es facultad de la justicia solamente. Y aplicar sanciones. Esa decisión puede ser apelable. El órgano de control de las decisiones que tomamos en defensa del consumidor es la Cámara Contenciosa Administrativa Tributaria y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que siempre se garantiza a las empresas una segunda instancia. Pero es bueno que sepan las empresas que hay un 99,9% de las disposiciones que son aprobadas y ratificadas por la justicia, porque hay un concepto fundamental que siempre se está del lado del más vulnerable, sí, que en este caso es el consumidor, y llevamos adelante un sistema de progresividad, de aplicación de leyes y de comunicación entre leyes, con lo cual siempre vamos a encontrar cómo el consumidor termina siendo beneficiado. Simplemente tenemos que trabajar con esa mentalidad. Ahora, Carlos, te hago una pregunta. ¿Tienen una estadística de cuál es el grupo etario que más denuncias presenta, el que menos? ¿Cómo viene el panorama? Sí, la gente que más denuncia son los mayores de 50 años y con estudios superiores. La verdad que nos llamó poderosamente la atención y vemos que de repente los jóvenes utilizan más las redes para escracharte. Claro. Inmediatamente expresan su bronca a través de las redes, a pesar de que quizás no terminan satisfaciendo su necesidad de reclamo, pero sí se sienten contentos que escracharon a una empresa, a un comerciante o algo. Y la gente con bajo nivel intelectual es gente que no denuncia, es gente que está resignada. Por eso nosotros, a través del área que tenemos de educación en consumos, llevamos adelante talleres en las escuelas, en los centros de jubilados, en los centros de día, en comedores infantiles. Tratamos de visibilizar y concientizar de cuáles son sus derechos. Muchas veces nos pasa cuando vamos hacia comedores infantiles en barrios vulnerables, que la gente nos pregunta, ¿pero yo tengo derecho a exigir que tenga precio la mercadería? Sí. Y escuchar otra vecina que le dice, sí, pero si vos le decís a Rosita que le ponga precio, anda a pelearte con ella después. Claro. Pero empiezan a reconocer que tienen derecho y se dan cuenta cómo en su propia comunidad les están vulnerando sus derechos. Cuando ellos dicen, es mi amiga que me está vendiendo, pero es mi amiga que no me dice cuánto me va a costar cada cosa. Desde ese lugar, ¿no? Desde tu lugar como director general de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Trabulsi, con él estamos hablando, pero nos quedamos con esto, que hoy te diría que la atención personalizada, la voz humana es casi algo... Un lujo. Sí, es un lujo, es un privilegio, un lujo que algo que ya no está. Bueno, nosotros le estamos tratando de hacer entender a las empresas que es fundamental que en el final de la cadena haya una persona humana para poder tener respuesta el consumidor. Y si eso no es así, terminamos aplicando sanciones porque la gente se siente en un trato inequitativo. Pero un chivito, estamos en la Semana del Consumidor, en la ciudad de Buenos Aires se conmemora la Semana del Consumidor del 15 al 22 de marzo y nosotros estamos en este momento recorriendo todas las comunas de la ciudad en relación directa con los vecinos, haciéndoles saber los derechos, y el lunes y martes y miércoles pasado hemos realizado el segundo Congreso Internacional de Consumo y Turistas, el único congreso del mundo que existe sobre esto. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires es de avanzada en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los consumidores. E inclusive
de avanzada en este trato que tiene que ver con una decisión del jefe de gobierno de la ciudad de cercanía con el vecino, de empatía con el vecino. Y sabés que en este congreso lo que se planteó como uno de los temas muy importantes y que pasa desapercibido para la gente, que tiene que ver con el avance de la inteligencia artificial y de la digitalización. Pensemos que en el 2040 más del 85% de las transacciones van a ser por vía electrónica. Pero lo más grave aún, que la mayoría de las empresas van a ser transnacionales. Y tenemos un problema, que hoy la aplicación de los derechos dependen de leyes nacionales. La ley argentina yo no la puedo aplicar en Chile o no la puedo aplicar en Italia. Lo mismo Italia no puede aplicar las leyes acá. Entonces, ¿qué pasa con todo el comercio que nosotros hacemos con las plataformas donde quien nos está vendiendo está en China o está en cualquier otra parte del mundo? Pero aparte está el tema de los turistas. Los turistas son los consumidores más hipervulnerables porque no conocen la normativa, no conocen las costumbres del lugar. La barrera idiomática. La barrera idiomática. Si tienen un montón de cosas que realmente son muy perjudiciales. ¿Y quién los protege? Entonces, una de las directrices que salieron de este Congreso Internacional es trabajar rápida y fuertemente en la globalización de normas que nos permitan que los consumidores y los turistas estén garantizados en su derecho de la misma forma en cualquier lugar del planeta. Sí, la verdad que igual resulta sumamente siempre engorroso hacer el reclamo, la denuncia en entidades bancarias, en prepagas, viste que suele ocurrir, los bancos. En definitiva, el problema termina siendo tecnológico o psicológico, porque digo, el usuario que quiere llamar por teléfono, que no logra comunicarse, que pierde su tiempo y que encima después, cuando logra hacerlo, lo tratan mal, digo, vivió un calvario. Bueno, como dice el Chavo, eso, ahí está, defensa del consumidor. Sí. Entonces ahí levantás el teléfono o te acercás a alguna de las comunas de la ciudad de Buenos Aires, donde está la Oficina de Defensa del Consumidor, o entrás a la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vas a la parte de trámites, Defensa del Consumidor, y ahí formulás la denuncia. Y si tenés algún inconveniente que no podés formular la denuncia, a través de las redes, en forma personalizada, nosotros te contestamos, y si fuera necesario, mandás un mail a la dirección, a mi correo personal, y te atiendo personalmente, ya sea por vía mail, vía telefónica o presencial, si es tu deseo. Es decir, nosotros tratamos de no dejar a nadie sin una respuesta y a nadie en una situación de vulnerabilidad. Tratamos de dar la respuesta a todos. En esta tendencia que se da ya hoy en día de la digitalización de los procesos en bancos, telefónicas, prepagas y demás. Gracias, Carlos Trabulsi, por haber venido, director general de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Se va de acá y tiene la casilla repleta de mails, después de todo. Gracias a ustedes. Pero está bueno educar y que la gente sepa, ¿no? Que hay que saber defenderse, que tenemos nuestros derechos y que los tenemos que hacer valer, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación y sepan todos que la ciudad protege tus derechos. Muchas gracias, Carlos Trabulsi. Continuamos, hacemos una pausa, una tanda.